Grabar. A Listo. la derecha. Estamos grabando. Sigue llegando gente. Eso es bueno. Ya. Entonces ya. De lo que ustedes recuerdan. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer aquí? Estos son mis datos. Voy a leer el ejercicio primero. Ya, en el laboratorio de sólidos se realizó un set de ensayos de corte directo a dos muestras de un mismo suelo con diferentes densidades iniciales. ¿Ya? Entonces, ¿qué deberían esperar con esas dos líneas ya? Vamos, ¿quién responde? ¿No? ¿No hay ideas? Cuando dices que debemos esperar con esos dos líneas de datos, Claro, porque vamos a tener el mismo suelo, pero con dos densidades distintas. ¿Qué sería lo esperable? Dos curvas diferentes, ¿no? Ya, pero dos comportamientos diferentes, ¿cierto? Claro, claro. Una con dilatación y la otra sin. Ya, pero eso es lo que deberíamos esperar, pero ¿sí o sí va a suceder eso? necesariamente. ¿Por qué? Depende de la cohesión, ¿o no? No. Yo ¿Qué creo que aquí vamos a poder parámetro? ver la envolvente de falla con Tampoco. estos datos. No. Es que mira, ya ustedes me dijeron que uno va a dilatar y el otro va a contraer, ¿cierto? Ese es el comportamiento del suelo. Ya, lo primero que tienen que entender es que el comportamiento del suelo depende de dos cosas, para corte directo. ¿Ya? Depende también del esfuerzo vertical, ¿o no? Para que haya dilatancia, ¿no? Exacto. ¿Se note? Muy bien, porque, Mientras mayor esfuerzo vertical, menos se nota la dilatancia. perfecto, ¿cachai? Ese es el tema. Entonces yo puedo tener un suelo muy denso, pero si tengo una carga vertical muy grande, aún así va a seguir siendo contractivo. Entonces eso es lo que tienen que entender, que yo por un solo parámetro no puedo decir cuál es el comportamiento del suelo. ¿Ya? Eso es vital para todo, siempre. Necesito ver todo el panorama para saber cómo se va a comportar mi suelo. Eh, si no, no puedo decir si va a contraer. Ahora, lo que es esperable, claramente eso, porque si uno está denso, probablemente sea dilatante, y si uno está suelto, probablemente va a ser contractivo. Después cuando vean triaxiales, es mucho más claro porque uno con triaxiales tiene un comportamiento mucho más completo del ensayo. Uno puede verlo de distintos puntos de vista. Ya, entonces sigamos. A usted le comentan que el suelo ensayado se trata de una arena y que para la muestra A se registraron los valores de resistencia última, mientras que para la muestra B se tienen los valores peak. ¿Ya? Entonces aquí de nuevo nos insinúan lo mismo. ¿Cachai? Entonces, Oye, José, una cosa, dime. es que tenéis la ventana del chat encima del Excel, entonces no se ve para nosotros, nos aparece un cuadradito negro. Ah, ya, es que como viene llegando gente, no sé por qué me hace admitirlo. Ah, ya, Pero tranqui, ya, gracias. vamos a bajarlo. Ya, sigamos. Ya, pues entonces ya, me dicen que en la muestra A solo registré la resistencia última. Y en la muestra B, los valores peak. Entonces, ¿qué me está queriendo decir esto? ¿Cuál muestra es la que dilata y cuál es la que contrae? La A se contrae y la B se dilata. Ya, en teoría. Ya, pero lo que está claro es que la B se dilata. Ya. Entonces, en este caso, nosotros para poder graficar la envolvente de falla, si se dan cuenta, nosotros no tenemos el área de la caja. La caja no tiene un área, no te especifican las dimensiones de la caja de corte. ¿Cierto? En este caso, no es necesario. ¿Por qué? ¿Quién me puede responder? ¿No? ¿No hay ideas? Ya, ¿Puedes repetir la pregunta o no? por No caché. supuesto. Cuando uno grafica la envolvente de falla de Moore-Coulomb,
uno generalmente pone las tensiones, ¿cierto? Uno pone la tensión de corte y la tensión vertical, ¿cierto? Sí. Ya. Porque aquí yo puedo llegar y graficar la fuerza, que me da lo mismo la unidad que tenga, mientras sean consistentes ambas. Y al final me va a dar el mismo resultado. ¿Por qué el mismo material? No, porque estamos asumiendo que los ensayos se hicieron en la misma caja, ¿cierto? Entonces, en teoría, si yo dividiese por el área, tendría que dividir la fuerza vertical por el área y la horizontal por el área. Entonces estaría dividiendo en ambos ejes, por lo tanto se seguiría conservando la escala, por así decirlo. Entonces el ángulo, la pendiente que me va a dar de la envolvente va a seguir siendo la misma, independiente de la caja en la que haya hecho el ensayo, en teoría. Ahora, siempre es mejor si uno tiene las dimensiones, trabajar en tensiones, porque el suelo falla según su estado tensional. De eso depende el comportamiento del suelo. Ya, la fuerza no nos dice nada. Necesitamos saber las tensiones que hay en el suelo. Pero para este caso, como no nos dieron las dimensiones de la caja, lo vamos a tener que hacer así. Entonces, es súper simple. Nosotros tenemos que plotear en un gráfico, como el que está aquí, ambos casos. Por ejemplo, los de la muestra A, que son los azules, en este caso. Ya, ahí están. Fuerza vertical versus horizontal. Ya, esto sería como la envolvente de falla, que esa, como me dicen que son los... Me están diciendo que son los casos que solo se registró el estado último, yo digo entonces esa es mi envolvente de falla. ¿Cierto? ¿Sí? ¿No? Vamos, Ok, alguien que responda. entendido. Ya. Entonces, esos me sirven para determinar la envolvente de falla y los que registraron el valor peak me van a decir cómo es la dilatancia de este suelo. O, claro, ¿qué es lo que se puede ver en naranjo? Que son 4 puntos. Y si pueden ver, se puede observar que hay como que en cierto punto existe mayor dilatancia que en otro. ¿Pueden ver que la línea empieza a tender hacia la envolvente de falla? ¿Se ve o no? Sí. Ya, Sí. mire, Es que nosotros ese cambio de estado, lo de latancia, eso lo habíamos visto en otro tipo de gráfico. No era ¿qué? fuerza horizontal contra fuerza vertical. Perfecto. Eso lo vamos a ver después. Pero yo lo que le estoy diciendo es que esas cosas ustedes las pueden ver no solo en ese gráfico. Claro. Entonces eso es lo entretenido del suelo, que uno puede seguir viendo en distintos gráficos el comportamiento si es que uno lo sabe analizar de la manera correcta. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el suelo? Que a veces ustedes le van a dar información que es muy, o sea, muy poca información, pero es información necesaria para poder sacar la información que uno necesita. Pero uno tiene que saber dónde la puede encontrar. ¿Ya? Ya, en este Ok, caso, entonces, para este que estamos viendo fuerza horizontal contra fuerza vertical, en el caso de la muestra A, como estamos hablando de valores de resistencia última, si vemos la envolvente de falla. claro, ¿sí? Ok, Y con los otros que muestran el pic, yo estoy viendo cómo es la dilatancia del suelo. Entonces aquí yo puedo ver que a menor fuerza vertical, ahí existe una mayor probabilidad de dilatancia y a medida que yo aumento la fuerza vertical, empieza a desaparecer. Que es lo mismo que habíamos hablado antes. Si se dan cuenta, todo coherente. ¿Cierto? Ya, así de simple. Entonces ahora, necesitamos calcular el phi último, ¿cierto? Que es la parte A de lo que nos piden para este ejercicio. Esto es súper simple. Esto ustedes lo pueden poner en la TI. ¿Todos tienen TI? No. ¿me pudiera decir que esté ahí? Un tema Ah, ya, una de calculadora simplificar. programable que Ah, tenga Excel. Ya, la idea es que esto ustedes lo tengan listo, que se haga solito. Cosa que ustedes pongan los datos y listo, voilà. Y así en el ejercicio ustedes se van a demorar muchísimo menos.
pero muchísimo menos. Claro, para la entrega de ejercicio también aplica el uso de Excel, ¿no? Me imagino. No, sí debería, ahí tienen que hablarlo con el profe, yo creo. Ya. No importa. Pero yo creo que sí. Pero insisto, ahí ustedes tienen que ir viendo. Entonces yo aquí, ¿qué necesito para sacar el phi del suelo? Phi último. ¿Alguien? La pendiente de tu curva. Muy Ya, bien, la en la pendiente. tangente. Entonces phi va a ser, como se ve ahí, la tangente. Arco tangente, en este caso. Oh, y ahí está. 29.2 grados. Entonces, ¿cuál es el phi? 29.2. Ya no, pues, ¿viste? Eso es lo que no quería que pasara. O sea, en el ejercicio ustedes ponen 29.2, pero un ensayo de corte directo no tiene una precisión para decirme 29.2. Yo diría, no, 29, cerrado. Porque yo no tengo la precisión suficiente porque existen varios problemas en el ensayo de corte directo, como es el tamaño de la partícula más grande respecto al tamaño de la caja, bla, bla, bla. Muchas cosas que ustedes ya les dijo el profe, probablemente. Entonces, como este es un ensayo barato y rápido, es una aproximación. Entonces, esto es para carácter cuando uno dice cuál es el phi, pero probablemente si ustedes si estamos haciendo un ejercicio de lo que es una evaluación, tienen que poner las comas porque es para saber que lo hicieron bien, ¿cierto? Así que ahí tienen que hacerlo, pero cuando para otras cosas, por ejemplo en los informes, pueden decir ese tipo de detalles de laboratorio, Entonces, cuando tengan las una clases con el consulta. Benja. Díganme. ¿Pudieras colocar el valor del 0,56? ¿Cómo ese cálculo se hace? Es a lo largo de toda la curva de A, ¿no? De las muestras de A. Claro, es una regresión Pendiente. lineal Regresión, exactamente. de los 3 puntos que se obtienen de la muestra A. Ya, y además en esta uno puede ver que hay un n en la regresión, que es 3,33. Que si ustedes ven es súper bajo respecto a la escala del eje. Esto vendría siendo el valor de la cohesión, que en realidad no existe. ¿Por qué no existe la cohesión? Por el tipo de material, quizás. Porque una arena. Porque es una arena. Muy bien. No dice, para que existiera cohesión tendría que decir que es una arena cementada o algo así, que eso no lo van a ver, así que no se preocupen. Pero siempre que hay una arena, ustedes pueden darse el supuesto. Aquí en los controles siempre le van a decir que ustedes se pueden dar todos los supuestos que quieran mientras sean coherentes, ¿cierto? Típico en geotecnia. Entonces, claro, eh, uno de esos supuestos que uno siempre se da es que la arena va a tener una cohesión nula. Entonces aquí nosotros decimos lo mismo, cohesión nula. Entonces ese como es tan chiquitito, es casi despreciable. Ya, otra pregunta. Otra pregunta es, ¿por qué necesito hacer 3 ensayos y no 2? Ya que con 2 puedo definir una curva. Porque no te daría una verdadera recta. ¿Cómo así? Porque con 2 puntos no puedes sacar una línea Da- recta. Sí, pues mira, si yo saco este, sigo teniendo una regresión y tengo mi ecuación, ¿viste? Sí. Y puedo. Otra idea. ¿No ver curvatura? Tampoco. Vamos, vamos. Si yo hago La dos, regresión está muy mala. exacto, la regresión va a ser mala porque yo no sé si fallé en alguno de los 2 ensayos. Por ejemplo, si se dan cuenta, como que los 3 ensayos no están en una línea perfecta. Entonces aquí se ve que hay errores dentro del ensayo que si no debería ser una recta casi que perfecta. Igual el R cuadrado es súper bueno. Pero si yo hago solo 2 ensayos, no tengo cómo asegurarme de que esos 2 ensayos están buenos. ¿Ya? Entonces los 3 son para tener una redundancia y saber que
en general los ensayos están cercanos a una recta que los contiene a los tres. En el fondo es tener redundancia para saber que están bien los resultados que uno está teniendo. Ahora, si uno tiene un punto muy perdido, claramente hay uno que está malo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Otro ensayo. Y corroborar cuáles son los dos que están bien. Ya. No sé por qué pasa esto, ya. Ya, ¿estamos bien? ¿Entendieron? Oh, ¿qué pasó aquí? No sé qué está pasando. Ya apareció. Ya, listo. Ahora el FIPIC. Para calcular FIPIC es un poquito más enredado, ¿ah? Porque FIPIC como que va variando dependiendo de la fuerza vertical, ¿cierto? ¿Lo van viendo? ¿Lo ven? ¿Lo ven? José, Dime. es que podrías explicar de nuevo por qué se podía llegar y graficar la fuerza vertical y horizontal, porfa. Sí, obvio. Mira. En teoría uno grafica las tensiones, ¿cierto? Tensión vertical, tensión horizontal. La tensión es nada más que dividir esta fuerza por un área. ¿Cierto? Entonces, si yo divido esta fuerza por un área y esta fuerza por la misma área, voy a estar dividiendo mis dos escalas por lo mismo. Entonces, el resultado va a seguir siendo la pendiente del gráfico de la regresión va a seguir siendo la misma. Si no me creéis, lo puedo hacer. No, está bien, ya entendí. Gracias. Ya, perfecto. Sí, en el fondo eso. Pero obviamente lo correcto es que sea tensión vertical y tensión de corte. ¿Ya? Que es lo que vamos a hacer en lo otro. Ya, para el FIPIC, Disculpa, dime. es que eso es porque la caja es como cúbica, como que por las dos caras donde estáis aplicando la fuerza es la misma. La superficie sobre la que estoy ocupando la fuerza es la misma. Ya, vale, gracias. Porque, claro, la caja es, si tú... Lo que hace la caja de corte es generar una superficie de falla, ¿cierto? Ah, esto lo tengo aquí. Aquí. ¿Cierto? Esta es mi... Yo aquí estoy generando la falla, ¿cierto? Esa área va a terminar siendo la misma para esta fuerza y para eso. Entonces siempre voy a estar dividiendo mis fuerzas por el mismo valor. ¿Se entiende? De hecho, aquí Sí, está. sí. Vale, gracias. Perfecto. Ya. ¿Entendieron todo bien de este problema? Ah, me falta el pic. Ya. Para sacar el pic, aquí lo que en teoría se debería hacer es nada más que sacar una pendiente entre esos puntos y aplicar lo mismo que hicimos para la otra. ¿Ya? Por ejemplo, entre ese y ese, pueden sacar una pendiente que si quieren lo podemos hacer. O si quieren, no, háganlo ustedes. Y si tienen problemas, me avisan. ¿Ya? Lo hacemos en ese indicado por ti porque teóricamente, o sea, visualmente ya vemos que ese es el más, con el mayor pendiente. En ese Claro, tramo. sería el principal, porque yo no tengo datos para acá. Quizá aquí hay una pendiente mayor, pero uno no sabe porque no tiene datos. Y uno tiene que Claro, trabajar pero con lo que fíjate hay. que escogiste entre el 100 y el 200 Claro, en escala horizontal y no el resto, me imagino es porque ya visualmente ves que este tiene mayor pendiente. claro. Sí, exactamente por eso. Ok. Pero en teoría debería ser entre el 0 y el punto, el 0 y el punto, el 0 y el punto, ¿ya? De hecho, sí, entre el 0 y el 100 vamos a tener mayor pendiente. Pero entonces lo que sí es De sacar hecho, la pendiente nomás va a y ser desde eso sacáis 45 el phi grados. directo. Sí, po, saco la pendiente y a la pendiente le hago arco tangente y tengo el phi al tiro. Ya, y la pendiente sacáis con la regresión lineal para la A y la B por separado. No, para la B no necesito regresión lineal. Porque mira, si Porque Porque no. yo a la te está B, mandando a escoger el free pick en realidad es la pendiente mayor de cada uno de esos. Entonces, por eso es que él escogió, entiendo yo visualmente, ese primer tramo, como no tenemos el del 0 a 100, que teóricamente debería ser mayor. El resto ya visualmente entiendo que es así, José, ya determinaste que es el primer rango y es solo pendiente. claro.
Eso es arco tangente y súper simple. De hecho, entre el 0 y el primer punto van a tener como si fijan es 100 y 100. Va a ser de 45 grados. ¿Sí? sí. Ya, perfecto. Igual ahí ustedes tienen que ir viendo. Igual vamos a ver otro con círculo de Moore. El de círculo de Moore es similar. Así que ahí lo van a entender mejor, yo creo. Ya, ¿estamos listos con la PO? ¿Entendieron todo? El último punto, el C, dice comente calcular. Ya, entonces lo veo. Ya, comente al respecto del comportamiento, pero ya, muy bien. Se me estaba pasando este detalle que era muy importante. Reviso. Entonces, díganme ustedes, ¿cuál muestra es la que contrae y cuál dilata? Bueno, ya lo habías dicho al principio. Ya, pero díganmelo. Teóricamente la que dilata es la muestra B. Y la muestra A contrae. Entonces, tú podrías asegurar que la muestra B contrae. O sea, la A contrae. ¿Cierto? Fehacientemente así. No, la A va a contraer. Sí o sí. ¿Algún otro? ¿Tienen alguna idea? Oye, una idea. Dime. ¿No es porque generalmente cuando hay contracción, como que la tensión, o sea, sí, eso, la tensión es más grande para contracciones que para dilatancia? Sí. Por lo tanto, si hay un mayor ángulo, es porque tiene mayor resistencia. Sí, po. Mayor ángulo es mayor resistencia. Pero lo que yo Con estoy eso se podría diciendo. decir. Ya dale, sigue. No, ese sería mi argumento para decir que está eh, a contracción. No sé. Ya. Pero es que mira, yo al principio que les dije, ¿de qué depende que el comportamiento de un material? Depende de dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? Densidad y esfuerzo vertical. Ya, densidad y esfuerzo vertical. Si ustedes miran acá, yo les dije que había una tendencia de la dilatancia a tender hacia la envolvente, ¿cierto? Ya, en teoría, cuando esto converge, ya no puede dilatar, porque ya es más difícil de explicar por qué, pero no es necesario que se los diga a ustedes. Entonces, si te fijan este punto y este punto, probablemente puedan dilatar, po, pero aquí solo te están diciendo que para la muestra A se registraron los valores de resistencia última. Entonces puede ser que eso hayan dilatado y hayan tenido una resistencia peak, pero solo se registró la resistencia última. Entonces yo no puedo decir que sí o sí ese suelo fue contractivo. ¿Se entiende? Claro. Ya, en el Eso lo fondo decís porque se registró la resistencia última, por eso no podía exacto. afirmarlo. Yo no puedo afirmar, porque dice, si dijera la muestra A solo mostró tener una resistencia última, ahí sí. Yo puedo decir sí, contrajo. Ya, ahí sí está O sea, todo lo dice listo. porque en esa manera de decirlo, lo que acabas de decir, es que la resistencia última sería igual al pic. Claro, es que no tendría un pic, po. No podría hablar de un pic, O sea, sino el pic sería la resistencia última. O sea, si solo registró valores de resistencia última, es que porque la resistencia última es igual a la resistencia pic. claro, Okay. pero Que es nosotros lo que está hablamos pasando de, en la muestra B. claro, Okay. ya. ¿Entendieron esa parte? Es como una trampita esa. Sí. Ahora, yo digo que el punto que está en 750, yo digo que ese sí o sí contrajo. Es ¿Lo muy podéis decir probable una que vez contrajo. más para que quede como full claro? Ya, mira. En la C dice, comente respecto al comportamiento de cada muestra. Ya, los que mostraron un pic, esos sí o sí dilataron. Sí o sí. Porque me mostraron un pic. Pero para la muestra A, dice, se registraron los valores de resistencia última. No me está diciendo que
solo llegó hasta la resistencia última sin mostrarme un pic. No me está especificando la trayectoria que llevó de la curva. Solo me dice, registré el último valor, o la resistencia última. O sea, que Entonces, pudo o no haber, pudo haber habido pic. claro, entonces uno no Ok. sabe qué pasó ahí. Entonces, si tú miras el gráfico de nuevo de la envolvente, yo te dije que aquí había una región donde dilataba, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se entendió eso? Yo sí no veo físicamente, es como en este gráfico podemos ver la dilatancia. O sea, ya estoy entendiendo por cómo lo dices, porque es por los valores. Ya sabemos que al hablar de un valor peak, sabemos que hay un cambio. Pero físicamente el que se pegue esa curva a la envolvente de falla, ¿por qué hablamos de dilatancia? Esa es la parte que no entiendo. ¿Cómo? De nuevo. O sea, lo que yo te estoy entendiendo es que entendí ya lo de los valores peak y los valores de resistencia última, ¿no? Que es ¿Ya? en el caso de la muestra B. Porque, sabemos porque cuando hay valores peak, ese es justamente donde puede más o menos, o empíricamente se ha dicho que es igual al cambio en la curva para hablar de dilatancia o no. Fuerza pasar en el primer piso. Pero físicamente ahora estás diciendo que como la curva B se está acercando a la envolvente de falla, ahí podemos hablar de dilatancia. Y no entiendo por qué ese, o sea, No, no lo que entiendo yo estoy cómo diciendo es verlo que así. en esta región, mira, entre la línea punteada y lo que yo encerré arriba ahora, ¿ya? Esa región, en teoría, yo en esa región es la que yo puedo dilatar. Mi suelo va a dilatar. ¿Ya? Porque acuérdate que si yo tengo un suelo de una misma densidad y yo empiezo a aumentar la carga vertical, el pic va a ser cada vez menos notorio, ¿cierto? Esa es una de las cosas que le debería haber pasado al profe, que yo creo que sí o sí está. Porque depende de dos cosas. Mientras yo piensa, imagínate, aquí había una cuestión para poner pizarra, ¿cierto? Ustedes me dijeron. Anotar, dibujar. Particularmente en mi caso es porque la dilatancia o la contracción lo habíamos visto en otro tipo de gráfico. Entonces, claro, ahora Ya, verla esa es en tu duda. fuerzas. Sí, no, o sea, exactamente. ¿Cómo verla acá así? No sé. Es que es lo que yo te digo, mira. Yo tengo mi envolvente, ¿cierto? Listo. Ya, la envolvente se calcula con la resistencia última del suelo. Que un suelo va a tener una envolvente de falla, no puede tener dos. Bueno. Porque la envolvente a mí me va a decir el phi que tiene el ángulo de fricción. ¿Ya? Y el ángulo de fricción es una propiedad intrínseca del suelo. Entonces no va a cambiar. Siempre va a ser la misma. ¿Ya? Entonces yo con la resistencia última, independiente de la densidad, se va a comportar distinto, pero yo en teoría a una misma carga vertical voy a llegar a la misma resistencia última, con pic o sin pic. Entonces, ¿qué te delimita en este gráfico? Que yo pueda sobrepasar esa resistencia última es el pic. Entonces yo aquí puedo ir viendo que a 100 voy a tener este pic, ¿cachai? A 200 voy a llegar a este pic de fuerza vertical. A estas 200 de fuerza vertical puedo tener un pic en la fuerza horizontal, ¿cachai? Pero yo a medida que voy aumentando la fuerza vertical, si se van fijando, el pic comienza a ser cada vez más pequeño. Esto se debe a que al aumentar la carga vertical, la dilatancia empieza a desaparecer en un suelo, que es lo que me dijeron al principio. ¿Sí? Eso. Igual cuesta digerirlo. No es fácil. Claro. También es por Ahí, el tipo de suelo, ¿no? Que estamos haciendo, lógicamente. sí, pero todos los suelos en teoría tienen esta porción dentro del gráfico donde dilata. Esta área, por así decirlo. ¿Ya? ¿Se entendió?
¿Sí? ¿No? Una última vez. Pasamos al siguiente. No, yo una duda. ¿Estoy diciendo que primero se dilata y después se contrae? No, o sea, sí, pero Pero no al revés. ¿cómo? Me perdí. Es que no, mira, lo No, que yo es que estoy estaba diciendo, viendo mi apunte. no, mira, lo que yo estoy diciendo es que, por ejemplo, tomemos el caso de la muestra B, que sabemos que dilata porque tiene un pic, ¿cierto? Sí. Ya. Yo lo que estoy diciendo es que a medida que yo aumento la carga vertical, lo que pasa es que el pic comienza a desaparecer. Empieza a dilatar cada vez menos. ¿Eso está en los apuntes o no? ¿Qué es esto? Miren. ¿Están viendo esto? Disculpe la letra A. Nunca ha sido lo mío escribir. Ya, estos son los que Orlando tú me dices, ¿cierto? Que estado versus deformación horizontal, deformación vertical, deformación Exactamente. horizontal. Ya, perfecto. Entonces, cuando yo tengo dilatancia, o sea, tengo un pic claro, y después llego a la resistencia última, mi suelo va a dilatar. Primero contrae y después dilata, ¿cierto? Sí, eso. Ya, perfecto. Entonces, pero esto es solamente considerando como variable la densidad del suelo. ¿Ya? La carga vertical es constante. ¿Ya? Entonces yo estoy fijando una variable y moviendo la otra. Pero ¿qué pasa si al revés? Si yo fijo la densidad y solo varío la carga vertical. O sea, ¿qué es lo que yo les digo? Si mi carga vertical es menor, la carga vertical va subiendo hacia arriba. El pic comienza a ser cada vez menos claro, pero también mi resistencia comienza a aumentar. Hasta que llega un momento que mi carga vertical es tan grande que yo ya no veo el pic. Y en el otro gráfico lo que empieza a pasar es esto. ¿Ya? Si yo grafico esos puntos, acá, en el gráfico que yo hice aquí, voy a tener esta región donde mi partícula dilata. O sea, mi suelo dilata. Y esta región comienza a desaparecer, porque si yo empiezo a aumentar mi carga vertical, La dilatancia es menor. es porque, claro, y llega a desaparecer. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Mejor? Mejor. Oye, José, una pregunta, ¿ese apunte es tuyo o lo sacaste de algún lado? No, es mío, pero ¿Podríais subir como esa parte? no sé si el profe me deje subirlo así como tal, pero si me mandan un correito, yo les puedo mandar un link y ustedes se lo distribuyen. Ya, bacán. Creo que nadie No, se... aquí. aunque Súper, esté grabado. gracias. Oh, debí haber dejado de grabar, pero bueno. No creo que el profe vea esta clase. Ya, sigamos. Ya, entonces quedó listo. Queda listo la pedo. ¿Entendieron? ¿Ahora sí? ¿Mejor? O... Mejor. Ya, buenísimo. Ya, pasemos a la P1. Es lo mismo, pero ahora es desde otro punto de vista. ¿Ya? Ya. La P1 dice. En el chat no habló nadie. Ya, perfecto. Ya. En el contexto de la ampliación de un importante puerto, se solicita una serie de ensayos de corte directo de formación controlada para un material aneroso en una caja de tanto por tanto por tanto. Las probetas son sometidas a fuerzas verticales de 200, 450 y 700 newton. ¿Ya? Y en la tabla se nos presentan los resultados que se obtuvieron solo para el ensayo de 700 newton. ¿Ya? Los otros no los tenemos. Entonces, con respecto a esto se dice, se me pide calcular qué tipo de comportamiento tiene el suelo y cómo se esperaría que fuesen los demás ensayos, sin tener los resultados. ¿Ya? ¿Entendieron la pregunta? Sí, la pregunta sí se entiende. El tema. ¿Está clara? ¿Cómo hacerlo? Ah. Ya. Entonces tenemos los datos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos deformación horizontal en milímetros, fuerza horizontal en newton y la deformación vertical,
O sea, tenemos todo para poder construir nuestros dos grafiquitos que son tau versus deformación horizontal y deformación vertical versus deformación horizontal, ¿cierto? Simplemente graficar. ¿Cierto? Sí. Ya, perfecto. Vamos a borrar esto para hacerlo nosotros, ¿sí o no? Ya, entonces la deformación horizontal versus deformación vertical es graficar nomás. No hay nada que hacer. Insisto, este Excel ustedes lo pueden hacer en su calculadora y genial. O en Excel, si es que el profe los deja. Y ya. Entonces yo aquí, ¿qué pueden ver ya con este gráfico? Le falla el eje. Bueno, que hay dilatancia de entrada, ¿no? Ya hay dilatancia, muy bien. ¿Todos lo ven? Sí. Sí. Ya, perfecto. Entonces ahora yo necesito calcular esto de aquí. El de arriba. Ya, El disculpa, tau. aplica un poco... ok, no, ibas a esa parte, porque te iba a preguntar acerca de las unidades, nada más, pero ya. Ah, sí. Ahora es Acá, que... aquí no hay problema porque graficaste milímetro contra milímetro. Exacto. Y además... Ah, claro, que al final cambié la caja. Pero claro, en teoría esto debería ser con porcentaje. ¿Ya? Entonces lo que yo debería haber hecho aquí es esto dividirlo por el largo total. ¿Ya? Como para sacar un porcentaje de deformación. ¿Sí? ¿Se acordaban de eso? Que al principio la caja era de 10 centímetros, entonces por eso no tuve que ir cambiando el ejercicio. Por eso lo había dejado así. Entonces, como era de 10 centímetros, era un porcentaje, porque era milímetros. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ya, perfecto. No lo vamos a hacer porque es simplemente dividir todas las dos columnas, así que no hay nada de otro mundo. Lo importante es que se vea la forma de la curva. Claro, pero igual al graficar esa misma curva milímetro contra milímetro da la misma forma. Sí. Lo que pasa es okay. Es lo mismo que yo decía de la envolvente anterior, que yo no necesitaba dividirlo por el área, porque Por voy a el área que dividir era la misma. ambas cosas por lo mismo. Entonces la forma se va a mantener. Y ahora necesito sacar la tensión de corte para poder graficar mi gráfico, mi curva de resistencia de deformación. Entonces, aquí aparece un término que es el área efectiva. ¿Sabes lo que es el área efectiva? ¿Sí? ¿No? No. Ya, el área efectiva, yo tengo una cajita, ¿cierto? Que está aquí. ¿La ven? Mi cajita. Me esforcé mucho en no hacerla, así que respétenla. Ya. Esta cajita al principio está formadita, entonces mi área total es los 6.34 centímetros, ¿cierto? Esa es el área en la que yo estoy haciendo la fuerza vertical, esa es el área en la que yo estoy haciendo la fuerza horizontal. ¿Sí? Sí. Sí. Ya, bien. Entonces, ahora, cuando yo empiezo a deformar la cajita, esa área comienza a disminuir, po. O sea, en una de sus direcciones, porque en la otra van a seguir siendo los 6 centímetros, pero ahora en la otra va a empezar a disminuir de a poco. Entonces yo tengo que ir corrigiendo esa área. ¿Ya? Igual ahora vamos a hacer ambos casos, si es que la corregimos y si es que no la corregimos. Entonces, vamos a calcular esa área efectiva. Entonces, ¿cómo sería? ¿Y cómo se corrige? Con la deformación, porque yo aquí en esta tengo la deformación horizontal. Es porque se va moviendo, entonces se va achicando el área, ¿no? Exacto, aquí mira, ahí está la deformación horizontal. Entonces esto se va moviendo y esto que al principio eran Completo, 6.34 ahora, centímetros, claro. van disminuyendo. Ya, Entonces eso es sería lo que era. menos la deformación. Exacto, sería entonces 6.34 por 6.34 menos la deformación que tengo acá, pero yo estoy trabajando en centímetros, entonces te voy a dividir en 10 los milímetros. ¿Sí? Voilà. Y todos para abajo.
¿Ya? Tengo el área efectiva. Ahora necesito calcular la tensión efectiva, ¿ya? Que es la que tengo aquí. Entonces yo aquí lo puse en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Para yo pasar a kilogramos fuerza a los newtons, tengo que dividirlos por... 9.8. Muy bien. Estamos bien. No era necesario hacer eso, pero igual, para que quede ordenado. Y yo eso lo divido por mi área, que está en centímetros cuadrados, porque trabajé en centímetros. Así de fácil. 0. Muy bien. Tenemos el primer punto y listo. Ahí está nuestra curva. Qué linda. Tiene peak y abajo hay dilatancia. Está perfecto. ¿Cierto? Es congruente. Ahora, ¿qué pasa si yo no corrijo esa área? ¿Ya? Eso vamos a hacer ahora. Entonces lo mismo, la fuerza dividida en 9.81. Y eso lo divido por esta área. Que es como hay 0 deformación en la final. Y fijamos ese bloque. Y ¡pum! Ahí está. Entonces, si se fijan, al no arreglar el área efectiva, ¿qué sucede? Interprétenme el gráfico, por favor. ¿Alguien? ¿Voluntario? Teóricamente la resistencia última puede ser menor. El esfuerzo último, perdón. Claro. Se subestima entonces el suelo. Pero si se fijan, es súper poco. Porque en Pero general, calcularlo así en la práctica puede ser prudente, ¿no? Porque te da cierta... Es un número conservador. sí, pero no es lo correcto tampoco. Pero eso ahí se entra en otra discusión, que también es muy válida. Igual el profe me acuerdo que había dicho que normalmente no se corregía en una clase. De más. Pero es para que vean la diferencia entre uno y otro, que en verdad no es tan grande. De hecho, muy poca. No debe ser más de un 5%. 7. Ya. Entonces, ¿quedó claro hasta ahí? Sí. Perfecto, ya. Entonces, ¿qué tipo de comportamiento exhibe el suelo? ¿Quién responde? Vamos, participación. Bueno, dice que tiene dilatancia. O sea, ese es el primero. Sí. Ah, Se 200, ahí dedica- me equivoqué, mala mía. 700. Oh, la verdad que es PF. Bueno, ahí me equivoqué, pero era 700. Se lo subo arreglado después. Ya, dejemos descansar a Orlando y que me conteste otro ahora. ¿Qué esperaría de los demás ensayos? Que también fueran de dilatancia, porque como esa tensión es mayor, los menores van a tener un pic más pronunciado. Perfecto. Pero son todos unos geotécnicos ya. Muy bien. Esas son las respuestas a las dos. Anótenlas porque mi Ahí pauta lo no. podéis repetir, por favor. Por supuesto. Lo que dijo Sebastián fue que como a la carga mayor, que era de 700, piensen que es un 700, fallé yo, ya existe un pic. Entonces si yo disminuyo la carga vertical, el pic se va a hacer cada vez más pronunciado. Según lo que vimos antes. Aquí. Volvamos aquí. Yo tengo una carga vertical, por ejemplo, supongamos que es sigma B2, y yo bajo esa carga vertical, el pic va a ser más pronunciado, pero va a tener menos resistencia. Pero voy a tener un pic cada vez más pronunciado. Eso quiere decir que voy a dilatar más aún. ¿Sí? Gracias. Perfecto. Entonces, vamos a la vez. Determine los parámetros resistentes del suelo, considerando que las dos primeras muestras ensayadas registraron una fuerza horizontal última de 130 y 290. Entonces, chuta. Borramos. Borramos. Ya. Entonces, yo tengo mis fuerzas verticales, 200, 450 y 700, que son las que me decían en el enunciado arriba.
Y tengo las finales, 130, 290 y la que sacamos de arriba, 454. Ya, perfecto. En teoría yo podría llegar y plotear esta, ¿cierto? Pero ahora tenemos la caja. ¿Para qué vamos a hacer eso? Y ya, aquí en teoría yo debería ocupar el área efectiva final, ¿cierto? ¿Sí? Pero yo solo tengo el área efectiva final del primer ensayo. No tengo el área efectiva final de todos los ensayos. Entonces, por simplificarse, vamos a considerar el área nominal, que es sin deformarse, para todos los casos. Entonces vamos a tomar la fuerza vertical, la vamos a dividir por 9.81 y la vamos a dividir por el área. Y fijamos el bloque. Ya. Y vamos a hacer lo mismo para esta. Entonces, creo que debería funcionar. Perfecto. Ya, tenemos nuestra curvita. Y ya tenemos los 3 puntos y ya tenía hecha la regresión lineal. ¿Se ve bien o se ve muy mal? ¿Está grande o chico? ¿Comentarios? ¿No? ¿Sí? ¿Quizá un poco? ¿Nada? Un poco. Está bien. Ahora vamos a andar un poco. Igual se ve chico, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya. Entonces, aquí nuevamente. Tengo mi regresión. Y aquí ya puedo confirmar que era un material arenoso, porque miren la cohesión que me da, es casi cero. Es muy raro que pase eso en ensayos reales, ¿ah? Por si acaso. Casi cero. Y me da una pendiente de 0,648. Entonces, ¿cómo yo saco el parámetro de resistencia del suelo, el phi del suelo? Vamos, ¿quién contesta? El arco tangente a la pendiente, ¿no? Tangente a la mano de la pendiente, muy bien. Entonces ponemos aquí la pendiente y ya tenía el arco tangente aquí abajo y 32.9. Perfecto. Qué lindo. Fácil y sencillo. ¿Vieron? Cuando uno tiene todo es más fácil. ¿Les costó menos este o no? Llegar a los resultados, ¿sí? ¿Ya se entiende mejor? Sí, se entiende mejor. Buenísimo. Eso es lo que quería. Entonces, ya que entienden mejor, vamos a la última parte de esta pregunta. Si por limitaciones técnicas los ensayos se deben realizar a fuerza controlada, ¿qué diferencia esperaría en los resultados? Ya, ¿quién dijo yo? Vamos, con confianza, con confianza. No se vería el pic, ¿Por qué? porque el profe lo dijo en clases como era desplazamiento controlado, se puede observar el que crezca la curva y después de crezca. Exacto. Pero, ¿entendéis bien por qué? Yo no. Yo no. Yo tampoco. Ya se me olvidó. Eso es lo importante. Ya, yo creo que aquí lo vamos a hacer aquí, que es más fácil. Ya, mira, fijémonos en este. Tengo un lápiz todo ordinario. A ver, ¿servirá esto para pantalla? ¡Oh, qué buena! Sorry mi momento. Ya, entonces ya, por ejemplo, fijémonos en el ensayo 1, ¿ya? Que tiene pic, que es lo que necesitamos, porque ahora tenemos todos pic. Entonces, si yo voy a deformación controlada, lo que yo hago es avanzo aquí, y por ejemplo, me paro en un punto, voy, tomo la tensión y la pongo al lado, ¿cierto? Y grafico este punto. Después avanzo otro poquito, tomo el valor y tengo ese punto, ¿cierto? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Ya, y por eso yo cuando paso el pic sigo viendo la curva, porque yo estoy avanzando en deformación.
Ahora, hagámoslo desde el otro lado, a ver qué pasa. ¿Qué pasa si yo voy subiendo la carga, o en este caso la tensión? Entonces ya, vamos a poner varios pisos ahí. Yo voy subiendo en fuerza. Entonces yo tengo aquí un punto, voy aquí y mido la deformación. Aumento la tensión, mido la deformación. Aumento la tensión, mido la deformación. Y así voy subiendo, subiendo, subiendo. Y aquí pasé de largo. No vi nada. Entonces yo, si doy saltos muy chiquititos, a lo más voy a lograr ver hasta este punto. ¿Cierto? Incluso yo ni siquiera podría decir que eso es un pic, podría ser una curva contractiva, porque imagínense que esto no existe. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿O no entendieron? Más o menos. ¿De nuevo? Ya, pero entienden cómo es la deformación controlada, ¿cierto? Sí. Ya. Sí. Ahora piensen que es lo mismo, pero es al revés. O sea, yo voy a ir, por ejemplo, cuando tengo el corte directo, a la cajita de arriba yo la voy a empujar con una fuerza y voy a medir cuánto la deformé. Después voy a volver a moverlo con fuerza y voy a medir cuánto me deformé. ¿Ya? Y así, sucesivamente. ¿Sí? Entonces, esos pasos de fuerza yo los puedo marcar como ya, esa fuerza, a esa fuerza, a esa fuerza voy a medir, a esa y a esa. ¿Ya? ¿Me siguen? Sí. Entonces ya, yo parto desde fuerza 0. Voy hasta mi primer nivel de fuerza. Empujo la cajita de arriba y mido cuánto me deformé. Y ya, tengo ese primer punto. Empujo de nuevo, segundo paso. Voy aquí, mido y veo cuánto me deformé. Repito, sigo. Tengo ese punto y veo cuánto me deformé. ¿Ya? ¿Me siguen? Voy repitiendo. Tengo ese punto, bajo. Pero aquí, cuando ya termine llegando, llegué a ese, al pic. Pero ahora voy a seguir avanzando, pero ya no voy a poder medir la resistencia porque el suelo ya falló. Porque estoy sobrepasando su resistencia pic. Entonces yo, esta parte de la curva, esa parte de la curva yo no la voy a ver, me la perdí al ser a fuerza controlada. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener esta curva nomás, hasta este punto, y va a ser lo mismo que una curva que fuese sin pic y tenga la resistencia última. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser el problema posterior? Que yo voy a terminar registrando una resistencia que es pic como si fuese una resistencia última. O sea, voy a estar sobreestimando la resistencia del suelo y eso podría ser muy terrible. ¿Cierto? Porque lo voy a Sí. solicitar más de lo que de verdad aguanta. O sea, lo va a aguantar, pero a un nivel de deformación controlado. Si mi sistema estructural o lo que sea que yo voy a poner arriba se deforma poco o por requerimiento se tiene que deformar muy poco, sí me va a funcionar. Pero a la hora que existe una deformación mayor, el suelo va a fallar. Y eso ya fuimos buenos. ¿Entendió? O sea que no es muy conveniente hacerlo así controlado. A fuerza controlada, no, porque uno pierde mucha información. Claro, ya. Y además es difícil estimar cuándo el suelo falló. ¿Ya? Por eso es mucho mejor la deformación controlada. Y yo mido la fuerza o tensión. ¡Oh, quedó rayado! Uf, menos mal. Oye, igual es bueno esto. Sorry, cabros, que primera vez que hago clase así. En verdad, primera vez que hago clase, de cualquier forma. Ya. ¿Entendieron? ¿Todo bien con la P1? Sí. Sí. Ya, bacán. Los quiero ver en ese ejercicio 1, tapándole la cara al profe ahí. Tome, profe, me saqué tremendo 7. Yo sé que lo pueden lograr.
Ya, vamos a la última pregunta. Esta es cortita, pero los primeros que llegaron me dijeron que no habían visto mucho de Círculo de Moore. ¿Es real? Así es. No vimos nada, la verdad, amor. Oh, estamos mal. El Nada, no profe dijo importa. la siguiente clase lo vemos y supongo que Ya, eso fue pero la siguiente. Ah, esto es terreno conocido, ya lo han visto en varias partes ya. sí. Ya, solo que en el suelo es distinto. Pero no tan distinto tampoco. Pero aquí, de verdad, esto es muy importante. Porque casi todo en el suelo se basa en esta teoría. Así que ya. Bueno, los círculos de Moore aquí son, la teoría es la misma. Están las tensiones principales. Bueno, uno desangula las tensiones principales y obtiene las tensiones de corte. Y como ustedes saben, ya el suelo falla por corte. ¿Sí? ¿Lo tenían claro eso? Sí, sí. Ya, el suelo falla por corte. Entonces no nos sirven las tensiones principales. Entonces, dicho eso, cuando uno hace, bueno, esto se ocupa más para ensayos triaxiales, de partida, y cuando uno hace ensayos triaxiales, uno lleva la probeta a una tensión de confinamiento, ¿cierto? Les pasaron triaxiales y ya, ¿cierto? ¿Algo? Algo. Ya, entonces saben que se lleva la probeta a una tensión de confinamiento, que es isotrópica, igual en todas sus direcciones, ¿sí? Sí. Ya. Deberíamos. Sí, ya, así es. Entonces yo llevo la probeta a una tensión en que la comprimo por todas partes con la misma tensión. ¿Ya? Es el sigma de confinamiento, que es el que ustedes ven en esta tablita en la columna del medio. ¿Ya? Es el sigma 3, ¿no? Exacto, eso también es muy importante. Es el sigma 3, el sigma mínimo del círculo de Moore. Y después de que se llega a ese confinamiento, uno comienza a realizar el ensayo y lo que hace es aplicar una fuerza desviadora. No una fuerza, un estrés desviatorio en la parte superior. Entonces uno empieza a cargar la parte superior. Hay que dibujarlo eso. Ya, entonces ya, supongamos que voy a dar lo mejor de mí. Esa es mi probeta, ¿cierto? Yo tengo las bases. Yo de aquí comienzo a aumentar el estrés. Ese sería mi delta sigma. Y por aquí yo sigo teniendo sigma C. Está respetable. ¿Ya? ¿Se entiende? Por todas las direcciones. Al principio, este también es sigma C. Y cuando ya comienzo el ensayo, comienzo a aumentar esta tensión sobre la probeta. Esta es mi probeta. ¿Ya? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Sí. Ya, Sí, guacho. perfecto. Entonces, con esa información, solo con esos dos tensiones, yo ya puedo dibujar los círculos de Moore. Y también puedo determinar los phi. Entonces, como ustedes me dijeron que no lo vieron, vamos a hacer un mini repaso con mi apunte que hice hermoso, que me costó mucho trabajo. Ya, entonces, vamos aquí. Este es el famoso círculo de Moore que han visto en todas partes, ¿ya? Que muy simple, la verdad. Ya. Entonces, aquí vamos a tener la envolvente de falla, vamos a tener una cohesión, ya que en general es cero porque casi siempre es arena, pero existe, nunca se olviden de ella. Y la pendiente de esta envolvente de falla de Moore-Coulomb va a ser el phi de nuestro suelo. Y nosotros vamos a partir con un sigma 3, que como dijo la compañera es sigma C, o el sigma de confinamiento. Y yo lo que voy a hacer voy a ir aumentando un desviador y la diferencia entre sigma 3 y esta nueva sigma, pongámosle asterisco, esta diferencia va a ser delta sigma, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy haciendo? Yo voy haciendo un circulito aquí, y después yo aumento de nuevo, y hago otro circulito ahí, y después yo aumento de nuevo, y hago otro circulito ahí, y cuando yo llego a la falla, es cuando toco la envolvente, y va a tener sigma 1. Entonces,
Ahora, todo esto va a ser delta sigma. ¿Ya? ¿Se entendió? Y Ya, muy bien. Entonces, oye, José, esto es dime, para el triaxial drenado, ¿cierto? para ambos. Ah, para ambos. Vale. Solo que en el otro se mete la agüita y eso complica todas las cosas, pero tampoco tanto. Pero por ahora pensemos que es drenado, ¿ya? Más facilito. Pero el otro es más entretenido igual, ¿ah? Le aviso. Ya. Entonces, y ahora tengo definido mis puntos. Por ejemplo, el radio va a ser sigma 1 menos sigma 3 medios, ¿cierto? Porque eso nomás. ¿Sí? Bueno, el centro del círculo, la suma partiendo. De verdad, nada de otro mundo. Ya, y este es el punto que a nosotros nos interesa, ¿cachai? Donde el círculo toca a la envolvente. Entonces, como yo tengo dos trayectorias, que es un círculo y una recta, yo tengo que intersectarlas para saber ese punto, ¿cierto? Sí. Muy bien. Entonces, yo aquí calculé el sigma de falla y el tau de falla, pero no lo hice con la ecuación del círculo, sino que lo hice por geometría, ¿ya? Porque así... ¿Quién habló? F. Ya. Así me van a quedar mi sigma y tau en función de sigma 1 y sigma 3, que son mis tensiones principales, que esas ya las puedo sacar fácilmente del ensayo. Entonces, ya. ¿Cómo definí el sigma F? Que es este punto de aquí. Fácil. Es el centro, que está ahí, ¿ya? Menos el seno del radio. Perfecto. ¿Ya? Fácil y sencillo. Para tau F, lo mismo. Es más fácil porque es solo el coseno del radio. ¿Ya? Y queda todo definido en función de phi, sigma 1 y sigma 3. Phi, sigma 1 y sigma 3 y radio también depende de sigma 1 y sigma 3. Ahora, por el otro lado, la envolvente de falla se define como tau de sigma por tangente de phi más la cohesión. ¿Ya? Esa es la típica. Entonces, si yo igualo, si este fuera mi tau f, y lo igualo a todo esto, me va a quedar esto. Si yo sigo ahí calculando, voy a llegar a esta ecuación. Y en esta ecuación es donde se trabaja generalmente. ¿Ya? De hecho, de aquí, por ejemplo, voy a despejar sigma 1, o voy a despejar el seno de phi, por ejemplo. Entonces me queda el ángulo phi, o sea, puedo hacer arco seno de sigma 1, de solo tener sigma 1 y sigma 3, puedo tener el ángulo al tiro. ¿Ya? Siempre y cuando la cohesión sea 0, o sea, una arena. ¿Ya? Esta ecuación es válida solo si es que es una arena sin cohesión. Esta parte de acá. Tengan claro eso. Porque si la cohesión desaparece, yo tengo esta ecuación de aquí. ¿Ya? ¿Alguna duda del círculo? No es más que ecuaciones y matraca para adelante. ¿Sí? ¿No? Sí. Y ahora hay que aplicar estas ecuaciones. Así de simple. Ya, entonces, ¿cómo vamos al ejercicio? Esta es la tablita que yo pasé del auxiliar 1. Y si se fijan, ya dice los resultados de 3 ensayos CID a muestras de arena. Se presentan en la tabla 3. Aquí está la tablita. Y aquí hay dos que tienen un asterisco. Y si ven aquí es presenta resistencia PIC. Entonces estos tienen PIC y este no. ¿Ya? Y se nos pide dibujar los círculos de Moore de cada ensayo y después determinar phi último y phi PIC según corresponda. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Bien? ¿Entienden lo que hay que hacer? Sí. Ya. Entonces, tenemos sigma 3 que es igual a sigma c, como dijo la amiga, ahí está, lo mismo. Y yo necesito sacar sigma 1. Pero como yo les dije,
esta diferencia es delta sigma. Entonces, si yo tengo sigma 3 y le sumo delta sigma, voy a tener sigma 1. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven aquí, sigma 3 más delta sigma es sigma 1. ¿Sí? Para los 3 ensayos. Y bueno, con la ecuación, como es una arena, yo puedo hacer el supuesto de que no tiene cohesión. ¿Ya? Entonces, como no tiene cohesión, yo puedo asumir que la envolvente comienza en 0. Que es asumir en esta ecuación que la cohesión es 0. ¿Ya? Basta con eso. Y aquí tenemos el gráfico. Y yo había hecho trampa, porque ya tenía los círculos listos. Oh, ¿qué pasó? Ahí está. Voilà. Ahí están los círculos. ¿Ya? Bueno, eso ustedes lo tienen que dibujar a manito ahí. Yo grafiqué sigma 3, sigma 1 del primer test. Sigma 3, sigma 1 del segundo. Sigma 3, sigma 1 del tercero. ¿Ya? Simple. Pero ahora, si ustedes se fijan, si yo pongo una línea recta, porque en teoría si yo toco los 3 círculos, voy a tener la envolvente, ¿cierto? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Tan seguro? Pero que mira, no me está llegando a 0. ¿Por qué no me llega a 0? ¿Alguien? Vamos. Porque el último no era de falla última. Porque solo el último es falla última. Los otros dos son pic. Eso. Muy bien. Qué observadora. Entonces esto es más o menos así. ¿Cierto? Supongamos que sí. Ya. Algo así. Entonces aquí de nuevo vemos lo que yo les decía al principio. Se ven que este, que tiene un menor confinamiento en el fondo, porque tiene menor sigma 3, menor sigma c, tiene más dilatancia que este. ¿Lo ven? Y de nuevo se hace esa área que yo les decía por aquí, que tiende a la envolvente. Aquí se ve preciso. Pues mira, aquí tengo dilatancia que empieza a desaparecer y aquí ya se fue. ¿La ven? Cabros, ¿están ahí? Sí, sí. ¿Me Entonces solo los que son oyen? resistencia última lo toca tangencial. Al último, claro. Pero aquí te dicen calcule phi último y phi peak según corresponda. Entonces yo tengo que calcular los phi de cada circulito. Porque cada circulito va a tener un phi. Este va a ser en la última. Este va a ser el primer phi peak. Y este va a ser el otro phi peak. ¿Cierto? ¿Lo entendieron? Voy a Sí. hacer los 3. Ya están los 3. Entonces va a tener 3 pendientes distintas. ¿Ya? Ahora, nos vamos a la punta y como yo les dije, esta ecuación es la que iguala la envolvente con esta ecuación, que es la del tau final. ¿Ya? Y de esta ecuación, yo me va a quedar en función solo de sigma 1 y sigma 3 y phi. Nada más, porque yo estoy asumiendo que cohesión no tengo porque es una arena. ¿Ya? Entonces, si yo de esta ecuación trato de despejar el ángulo, ¿ya? Bueno, aquí en Matraquita de la Común Inmortal. Entonces los voy a pasar, lo que nadie sepa. Y bueno, ahí sale una suma de coseno y seno cuadrado y queda esta ecuación bonita.
¿Ya? Entonces seno de phi es igual a sigma 1 menos sigma 3 partiendo de sigma 1 más sigma 3. Si nosotros ponemos eso en nuestro Excelcillo, que está ahí, sigma 1 menos sigma 3, sigma 1 más sigma 3, arcoseno y grados, para que nos dé el tiro, nos dice que el primer phi peak es 33,6, el segundo es 30,1 y el tercero es 29. Entonces, de esos tres, ¿cuál es el phi del suelo? El 3. Perfecto. El 3. Y los otros dos, como ven, van variando porque dependiendo de la carga, el peak va a ser distinto. ¿Sí? Miren, déjenme buscar en el Voodoo. Hay una figura muy bonita aquí. Este es el libro. ¿Lo tienen todos? ¿Quién no lo tiene? No, yo no lo tengo. Ya. Yo Lo que quería tampoco. justamente preguntar era que si cuando te enviemos el correo solicitando los apuntes, también pudieras anexar esta Sí. información, ¿es posible? Sí, mejor les voy a compartir una carpeta. Súper, gracias. Aquí está el triaxial, está todo muy bonito. ¿Viste? Aquí está el círculo. Y aquí está el ejercicio que les mostré, ¿ven? Nos dio lo mismo. Estamos bien, ¿ves? No vamos tan mal. Pero no encuentro lo que les quería mostrar. Eso es malo. Mira, aquí de nuevo está lo de lo que les decía de la dilatancia. ¿Ven? Si tienen que revisar este libro y van a quedar tremendo. Yo creo que... Aquí está. ¡Ah! Lo perdí de nuevo. Ahí está. ¿Qué? Chupaya. Ya. No sé por qué está pasando esto, pero... Al fin. Lo siento. Ya, aquí está lo que yo les decía. En teoría, así son el planteamiento de Morculum. Entonces, yo voy a tener la superficie de falla, que son esas dos. Voy a tener los círculos, que va a ser sigma 3 y sigma 1. Lo mismo aquí. Y se fijan que aquí hay como una especie como de curvita media logarítmica que tiende hacia la envolvente de falla. ¿La ven? Ah, pero esto sí puede rayar. Ya. Esta de aquí. Que no, para abajo no lo vean, porque eso es extracción. Terreno desconocido. Va este curso. Pero quedó feo. Ya, esa parte es el área de dilatación que uno podría tener. ¿Ya? Que es como que lo restringe. Esto sería para un suelo a cierta densidad. Si yo varío la densidad, voy a tener distintas áreas de dilatación. ¿Ya? Pero tienen que saber que existe esa área. ¿Ya? Pero igual, después cuando empiecen a ver más ejercicios de triaxiales, empieza a quedar más claro. Es difícil verlo con corte directo porque como es un ensayo tan sencillo, no controláis tantos parámetros. Entonces en el otro ya empiezan a haber muchas más cosas que son más interesantes y te permiten entender mejor el comportamiento del suelo, pero también lo hacen más complicado, ¿ya? Pero no se preocupen. Pero entiendan que existe y traten de internalizar el comportamiento del suelo con lo básico, que al menos necesitáis dos cosas, que es la densidad o el índice de vacío y el confinamiento, ¿ya? Esos son los parámetros que van a definir el comportamiento del suelo, entre otros. Ya. Y... Bueno, tremendo. Terminamos más rápido de lo que pensé. Y eso era todo el auxiliar. Así de simple, así de sencillo. Lean el Voodoo. Es un buen libro. Tampoco, si ven cosas raras, no se asusten porque probablemente no las van a pasar. Hay unos ensayos que
no lo van a ver. Pero las Y- cosas parten más simples, como relacionadas a esto, lo pueden ver y si tienen alguna duda me pueden decir cuál ejercicio, en qué página, me mandan un pantallazo y los puedo ayudar. ¿Ya? Hay disposición. ¿Y por dónde te enviamos, digamos, las consultas? Por correo, por los integrantes ahí en un curso. Ah, ya, en el curso está tu correo. Sí. Ujú. Por eso Ya. ya te solicitamos la información, esta información entonces. Sí. Yo creo que. Espérame. Por lo menos el libro lo Ya, podrías pero. compartir hoy. Sí, obvio. Espérenme. Ya. Vamos a hacer algo. Ya. ¿Cómo termina de compartir pantalla? Ya, buenísimo. Lo logré. Ya habían mandado un mail ya. No, pero ese no es el libro, amigo César. Porque ese es de fundaciones. Voy a esperar un poquito. Oh, ya, díganme si de ese enlace lo pueden ver. Pide permiso. Sí se puede. A mí sí me resultó, sin permiso. ¿Sí? Ya. Lo voy a compartir por 2 días. A los 2 días lo dejo compartir. ¿Ya? Para que no me lo borren. Así que descárguenlo. Y no. Ahora, ¿qué hora es? 11:36. Mira, qué buena hora. Perfecto. ¿Algún comentario que me pueda ayudar a hacer mejor la clase? ¿Que no les gustó? ¿Que sí les gustó? ¿Se ve bien? ¿Se ve mal? ¿Buscar otra forma? Un resumen sería buena idea, así como para conectar un poquito con los ejercicios. Ya. Quizá deberíamos partir con el resumen que tenía hecho, algo así, con el apunte. Sí, ¿Ya? ¿Alguien más? Con respecto al link, me pide permiso, entonces mandé la solicitud. Ya, pero alguien lo pudo descargar, ¿o no? Yo sí. Ya, también. amigo, su tarea es Lo que compartirlo pasa- con todos sus compañeros. Lo que Felicidades. pueden hacer es abrir el correo @ug.uchile y ahí Ah, entra sí. el link. Sí, es que lo Ahí no le compartí para ponen- todos los de la universidad. Eso puede ser. Sí, les funciona bien. Ya, pero el que lo tiene, traten de compartirlo con los compañeros, porfa. Y el que no se lo pudo conseguir con nadie, me manda un correo y ahí vemos cómo se lo pasamos. Tengo ¿Ya? una duda con el ¿Recibiste el- ejercicio, ¿Con cuál? que cuando los ejercicios son como del mismo estilo de las preguntas que mostraste ahora, ¿no? Como con harto gráfico. Sí, es que en general el comportamiento del suelo se ve de manera gráfica.
Pero entonces en el ejercicio hay que hacerlo gráfico o no es necesario. Puede que vengan hechos, puede que tengáis que hacerlo. Pero para hacerlo, insisto, sería bueno que tengáis como una rutina